¿Qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes, sí señor. Pues bueno, queridos amigos, evidentemente, como se habrán percatado en el título de este vídeo, hace un par de días se anunció lo que vendría a ser, no sé cómo tomarme esta noticia. Por lo visto, Amazon va a coger las riendas de lo que vendría a ser la supuesta nueva película live action de nuestro querido universo de Master of the Universe o Amos del Universo. Evidentemente, no quería dejar pasar la oportunidad de hacer este pequeño vídeo un poco para coger esta información con entusiasmo y también, por supuesto, con pinzas, porque evidentemente llevamos, no sé, más de 10 años escuchando rumores, que si esta empresa, que si la otra coge, que si los actores, que si sí, que si no, que si cuál, en fin, una cosa de locos. Evidentemente, los que somos fans y seguidores del universo de Motu, de Master of the Universe, o vamos del universo, estamos un poco decepcionados en ese sentido por parte ya no solo de las grandes empresas que se meten en este proyecto, ¿no? Sino ya de Mattel, de, no sé, de poner, dar un puñetazo en la mesa y decir, vamos a coger esta franquicia que es nuestros queridos Masters of the Universe o Amos del Universo, vamos a coger a He-Man y a todo este elenco, a todo este lore, y por fin vamos a contratar a alguna empresa que tenga, no sé, lo que hay que tener evidentemente para llevar este proyecto hacia adelante, ¿no? Entonces un poco pues quería hacer este pequeño vídeo reflexión y vamos a analizar un poquito lo que vendría a ser pues esta noticia, ¿no? Y la cosa dice así. Amazon está viendo con particularidad lo que vendría a ser, está pensando en coger las riendas sueltas que dejó Netflix, o sea, Netflix por lo visto se rindió en lo que a este proyecto se refiere y sinceramente teniendo en cuenta los últimos batacazos que ha tenido Netflix en lo que a series se refiere, pues evidentemente casi que lo prefiero, ¿no? Y la noticia dice así. Según Variety, Amazon, lo que vendría a ser MGM Studio, está actualmente inmerso en una serie de conversaciones para producir una adaptación en imagen real o live action de Master of the Universe o Amos del Universo. El proyecto estará dirigido por Adam y Aaron Nee, el dúo responsable de La Ciudad Perdida. Esta noticia llega después de que Netflix decidiera abandonar su versión prevista de la película de los hermanos Nee en julio. En este julio de este mismo año 2023, tiraron todo por borda y Netflix se dio por vencida en ese sentido. No quería arriesgarse, pues no lo entiendo por qué, porque vamos a ver, el universo de Motu tiene un lore suficientemente espectacular y brutal para, bajo mi punto de vista, agradar a todo el mundo. En fin, no lo sé. En todo caso, la noticia sigue así. El siguiente párrafo dice, Netflix había invertido una cantidad sustancial, aproximadamente 30 millones de dólares, en el desarrollo del proyecto durante 2 años. La película estaba destinada a presentar a Kyle Allen, conocido por su papel en A Haunting in Venice. Sin embargo, Netflix retiró el proyecto cuando se hizo evidente que el presupuesto inicial de más de 200 millones de dólares no podía reducirse. O sea, vamos a ver que en un principio el presupuesto de los 200 millones de dólares se iba a reducir significativamente. En fin, de locos. Si bien las conversaciones entre Amazon y MGM aún, o lo que vendría a ser la Metro Goldwyn Mayer, para ser más exactos, aún se encuentra en una etapa delicada. Una fuente adicional recomienda precaución. Madre mía, esto no pinta nada bien. Si el acuerdo prospera, el estudio deberá negociar nuevos acuerdos con los hermanos Neals para revisiones de guión y dirección. Kyle Allen sigue siendo un candidato potencial para interpretar el personaje icónico de He-Man. Además, Mattel y el productor Thor Black, que ha estado dedicado a la película a lo largo de su recorrido por varios estudios como Warner Bros. Y Sony, también apuntarán a un estreno sustancial en cines. Lo que no era una opción viable con Netflix. Evidentemente, lógico. Tanto Amazon y Metro Goldwyn Mayer con Mattel declinaron hacer comentarios sobre el asunto. Y ahí termina la noticia. Evidentemente, no sé qué pensar al respecto. De verdad,
tengamos paciencia, vamos a ver qué sale de todo esto. Esto evidentemente son los primeros acercamientos, reuniones y demás entre la directiva de Mattel, Metro Goldwyn Mayer y Amazon. Bueno, yo las pocas series que he visto de Amazon en su plataforma, tengo que decir que me han gustado mucho, con lo cual creo que más o menos teniendo en cuenta que Mattel, evidentemente quiero creer que va a cuidar su franquicia, Amazon y demás, y Metro Goldwyn Mayer, o sea, podríamos estar hablando, espero sinceramente por fin que esto ya sea definitivo y que tengamos pues evidentemente una película como todos los fans y seguidores de Master of the Universe nos merecemos, ¿no? Porque no es para nada descabellado pensar que si lo hacen medianamente bien, podríamos estar hablando de un bombazo a nivel épico. O sea, yo creo que Master of the Universe o Amos del Universo tiene un lore más que suficientemente impresionante. Estamos hablando que son 40 años de series de animación, cómic, merchandising, figuras de acción, series de animación, como dije anteriormente, o sea, estamos hablando que es He-Man y los Amos del Universo, un icono a nivel cultural pop de los gloriosos años 80 que hoy por hoy es conocido ya no solo en el planeta Tierra, sino en todo el sistema solar y la galaxia, me atrevería a decir. Entonces un poco, pues, no quería dejar pasar esta oportunidad. Si lo hará dudas, hablar de He-Man y de todo lo que vendría a ser el elenco en cuestión es maravilloso, ¿no? O sea, a los hechos me remito. Tenemos un lore más que suficiente, impresionante para hablar más si cabe de dicho universo. O sea, de verdad, yo no encuentro el motivo por el cual todavía con tantos años que ha pasado no ha llegado a buen puerto lo que vendría a ser una película. O sea, no lo sé, porque miren, tenemos un arte maravilloso. Miren para aquí qué maravilla, Skeletor con Panther, He-Man con el Battle Cat, con el bien por un lado, el mal por el otro. Tenemos un lore realmente muy significativo como para como mínimo tener una película de ciencia ficción realmente brutal, de mínimo 2 horas y media, me atrevería a decir. O sea, la lucha eterna entre el bien y el mal, o sea, no lo sé, no lo sé. En todo caso, pues tocará coger esta noticia con pinzas. Eh, yo recomiendo tener un poquito de calma, disfrutar ahora mismo del universo de Motu, que tenemos muchísimas cosas para disfrutar, ya sea en el coleccionismo de figuras de acción, disfrutar de sus series de animación, ya sea la serie Filmation, Nueva Aventura o por supuesto la serie de Moto 2000X y por supuesto la serie de Revelation, que recordemos que ahora el 24 de enero del 2024 se estrena lo que vendría a ser la segunda temporada, del cual ya hemos hablado largo y tendido sobre ella. Yo en lo particular estoy esperando como agua de mayo dicha serie. Y bueno, yo creo que igual Mattel, aunque no debería ser un factor determinante la aceptación de esta segunda temporada, lo que tiene que centrarse Mattel es en hacer bien las cosas, centrarse, hablar en concreto con Amazon y con Metro Goldwyn Mayer y decirles quiero esto, esto y esto. Que la franquicia sea lo que todos esperemos o lo que todos, vamos, yo personalmente espero sinceramente que si esto llega a buen puerto, en el mejor de los casos vamos a poner, no sé, 2025, 2026. Es que hemos esperado tantos años para ver una película en condiciones live action de Master of the Universe que si lo hará duda yo ya estoy un poco desmotivado. Yo hubiera apostado más, pues vamos a ver, yo espero que esta película sea maravillosa, pero si lo hará dudas viendo cómo está la situación a nivel cinematográfico, hay grandes superproducciones que son impresionantes, pero yo creo que el universo de Moto es tan extenso y tan vasto que yo creo que es digno de que tenga una serie de live action como podría ser un poco salvando las distancias la serie de The Witcher o del Brujo, ¿no? Un poco para que se hagan a la idea del universo, ¿no? Verlo plasmado así y me parecería sensacional, por eso mi opinión en el sentido de que yo creo que Motu se merece eso, una serie mínimo de una primera temporada de 10 capítulos estaría estupenda y ya después un poco dejarla abierta a una posible segunda temporada y por supuesto, vamos, yo creo que sería lo mejor para todos y sería del agrado de todos.
Ojo, yo no quiero menospreciar el futuro trabajo que vaya a hacer. Oye, que se viene una película de 2 horas, 2 horas y media, maravilloso. Yo seré el primero que estaré en el cine ahí disfrutando a tope de ella. Pero vamos, es que hemos esperado tantos años que yo ya no sé qué esperar de todo esto. En todo caso, vamos a coger la noticia como algo positivo. Se está haciendo todo lo posible para tener una serie de animación, perdón, una película live action en el cine. Y bueno, solo nos queda esperar, disfrutar de lo que tenemos ahora mismo del universo de Motu, que no es poco, y vamos a ver qué sale de todo esto. Pues dicho esto, queridos amigos, evidentemente esta era mi pequeña opinión o varias opiniones sobre el tema. Tengamos paciencia, vamos a ver qué sale de todo esto. Y dicho esto, de verdad, no me queda más que despedirme. Darle las gracias a todos por todos los que hayan visto este vídeo, de verdad. Muchísimas gracias y no me queda más otra que despedirme. Yo soy Recoil y espero sinceramente que les haya gustado este vídeo. Este vídeo lo estoy haciendo un poquito con prisas y porque evidentemente, como bien saben, el tiempo es oro. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil les animo a que sigan disfrutando de sus colecciones. Nos vemos. Chao, chao.